Bien, ahora vamos a definir lo que es una progresión aritmética. En una secuencia aritmética, nosotros definimos una progresión de ese tipo cuando los valores siempre cumplen una determinada condición. Por ejemplo, tengo mi primer término, mi segundo término, mi tercer término, mi cuarto término y así sucesivamente. En este caso, si es que estos términos cumplen la condición de que cada uno de ellos se va generando a través del valor del término anterior aumentado en una cantidad constante, por ejemplo, para llegar al segundo término, al primer término le sumo una cantidad constante, que ese es el valor de d. Para llegar al tercer término, al segundo también le sumo la misma cantidad y al cuarto lo mismo. Entonces estaremos diciendo que estamos definiendo una progresión aritmética. ¿Ok? Entonces ese va a ser las condiciones para poder generar una progresión de este tipo. Veamos algún ejemplo. Supongamos que tenemos la secuencia siguiente. 5, 8, 11, 14. ¿Será esta una progresión aritmética? Verifiquemos. A ver, de 5 para llegar a 8 le tengo que sumar 3. De 8 para llegar a 11 le tengo que sumar 3. Y de 11 para llegar a 14 también le tengo que sumar 3. Entonces, efectivamente, estamos hablando en este ejemplo de una progresión aritmética. Si nosotros queremos generalizar, vamos a saber que en algún momento vamos a llegar al término enésimo. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor del término enésimo? ¿No? Después de unas cuantas secuencias, iteraciones de ese tipo, llegaremos hasta la posición U sub n, que es el término general. Entonces vamos a definir eso. U sub n para mí va a ser el término general. El término general. Que podría ser cualquier posición, ¿no? U sub 20 sería el 20º término, U sub 15 sería el 15º término y así por el estilo. N para mí va a ser la posición, ¿de acuerdo? El orden que ocupa el término. La llamamos así, la posición, ¿de acuerdo? Si n es igual a 1, estamos hablando del primer término. Si n es igual a 3, estamos hablando del tercer término y así. Este valor constante es para nosotros la razón o el incremento o también decremento, ¿no? Porque podría ir sumando, pero también podría ir restando. La razón aritmética. La razón aritmética será el valor de d. ¿Ok? Eh, y de esta manera nosotros podríamos empezar a definir cómo es la formación, la regla general para poder encontrar un término. Por ejemplo, estamos definiendo, ok, el primer término como sub 1, pero si yo quisiera encontrar el segundo término, al segundo término para poder definirlo y encontrar su valor, yo necesito saber el primer término y a ese primer término que es u sub 1 tengo que aumentarle mi razón aritmética más d. Ese es el valor del segundo término, ¿de acuerdo? Ahora, para encontrar el tercer término, yo necesito, según la secuencia, saber cuánto es el segundo término y a ese segundo término tengo que aumentarle, como hemos dicho, la razón, ¿ok? Pero si te das cuenta, el segundo término ya estaba definido. Entonces, yo podría decir que u sub 3 es igual a u sub 2, que es u sub 1 más d, porque ya estaba definido aquí. Y a eso le estoy aumentando yo la diferencia común o la razón. Por lo tanto, u sub 3 tendría esta forma. U sub 1 más d más 2 veces d. ¿Ok? Si queremos hacer lo mismo para u sub 4, en este caso u sub 4 sería igual a u sub 3 más la razón, ¿de acuerdo? Más d. Pero como u sub 3 ya está definido como u sub 2 más d, 2d, entonces ahora u sub 4 será el valor de u sub 1 más 3 veces la razón. Más 3 veces la razón constante, en este caso, más 3d. Si te das cuenta, ¿ok? Para encontrar el segundo término, le hemos aumentado una vez la razón. Para encontrar el tercer término le hemos aumentado 2 veces la razón. Para encontrar el cuarto término le aumentamos 3 veces la razón. Siempre el número de veces que se aumenta la razón es una cantidad menos al valor del término que estamos encontrando. ¿Bien? 4 con 3, 3 con 2, 2 con 1 y así. De manera general, entonces, podemos nosotros generalizar y decir que u sub n será el primer término más n menos 1, ya que estamos evaluando el término enésimo, la razón n menos 1 veces la razón. ¿Ok? De esta manera podemos nosotros encontrar cualquier término de una progresión aritmética
conocido el primer término y la razón que estamos evaluando. Bien, realizaremos este ejemplo. Me dicen que encuentre el decimosegundo término en esta progresión. Bien, vamos a verificar que esta sea una progresión aritmética. 3 le tengo que sumar 4 para que sea 7, y a 7 también le tengo que sumar 4 para que sea 11, y a 11 también le tengo que sumar 4 para que sea 15. Efectivamente, entonces se trata de una progresión aritmética porque cada término se genera como el anterior, aumentado de una razón constante. Si quiero encontrar el término 12, el término 12 de esta progresión, el decimosegundo, entonces diré así: el decimosegundo término será igual al primer término, como me lo indica la expresión, al primer término, que en este caso es 3, más n menos 1, 12 menos 1, multiplicado por la razón. Y en este caso la razón que estamos verificando es 4. ¿Ok? Entonces, haciendo ese reemplazo, yo puedo decir que el decimosegundo término sería igual a 3 más, en este caso, 11 por 4. 11 por 4 me da 44, más 3, 47. Y ese sería el valor del decimosegundo término de esa progresión. En este ejemplo me piden que encuentre el valor de n, dado que conozco 3 términos consecutivos de una progresión aritmética. Y esos 3 términos son respectivamente 2n más 2, 4n menos 4 y 3n más 2. Bien, no todas los ejercicios, los ejemplos, ¿no?, las propuestas de este capítulo van a tener que hacerse o que resolverse necesariamente utilizando las fórmulas conocidas. También podemos usar nosotros nuestra propia deducción, nuestro análisis, conociendo, obviamente, utilizando conceptualmente de manera correcta las definiciones. Si me dicen que esta es una progresión aritmética, entonces ¿qué habíamos dicho nosotros en una progresión aritmética? Que cada término se define como el anterior, incrementando de una razón común. O sea, yo debo entender que entre estos dos términos hay una diferencia común, ¿de acuerdo? Una cantidad d, que la voy a llamar. Y entre estos dos siguientes, entre el segundo y el tercero, también. Y esas tienen que ser iguales, tienen que ser ambas diferencias iguales, porque se trata de una progresión aritmética. Esa es la definición. Entonces, utilizando esa definición, ese concepto, yo voy a tratar de encontrar el valor de n. Si me están diciendo que del primero al segundo término se incrementa una diferencia de, entonces si es que yo resto el segundo menos el primero, me tiene que dar ese valor. Y si resto el tercero menos el segundo, también me tiene que dar ese valor, ese mismo valor de d. Entonces lo que voy a hacer es eso: restar el segundo menos el primero e igualarlo a la resta o a la diferencia del tercero menos el segundo. ¿Cómo quedaría la cosa? A ver, vamos a ver. Sería 4n menos 4, este término lo resto del primero, que es 2n más 2, y eso debo igualarlo a la resta de 3n más 2, que es el tercer término, menos el segundo, que también es 4n menos 4. ¿No? Entonces aquí he definido ya una sola ecuación donde la única incógnita es n, y no debería tener problemas en encontrar la respuesta. Hay que tener mucho cuidado nada más aquí, por ejemplo, que tenemos el signo menos delante de un paréntesis, ¿de acuerdo? Aquí también, entonces hay que tener cuidado con los signos al momento de calcular. Entonces el primer término no tengo problema aquí, sería esto: 4n menos 4 menos 2n más 2, pero como hay un menos aquí sería menos 2 también. Y eso lo igualo a 3n más 2 menos 4n, y menos con menos me da más 4. ¿Ok? Entonces, despejando aquí, bueno, 4n menos 2n tendría, eso es 2n, menos 4 menos 2, eso es menos 6, igualarlo, aquí tengo 3n menos 4n sería menos n, y 2 más 4 más 6, ¿de acuerdo? Entonces paso al otro lado, menos n pasa, me quedaría aquí 3n, y el 6 pasa al otro lado, me quedaría que esto es igual a 12. Por lo tanto, n es igual a 4, y eso sería lo que nos están pidiendo.